Bueno, muy buenas noches, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo La vas? primera pregunta, voy a agarrar la lapicera. La primera pregunta se cae de Maduro, obviamente. También se lo vamos a hacer a Urtubey, se lo vamos a hacer a la senadora Laura Buenas noches, Juan. Rodríguez ¿Qué Machado. tal, Bueno, ¿usted qué cree que debe hacer el gobierno? Yo sé que hay independencia de poderes, pero políticamente, ¿qué actitud debería tomar el gobierno nacional respecto de la posibilidad de que Cristina avance en las causas y vaya detenida? Yo creo que hay que ser institucionales. Las instituciones son lo que nos garantiza a largo plazo. Y entonces no es cuestión de que cuando te conviene las respetás y cuando no te conviene no las respetás, cuando te gusta, cuando no te gusta. Lo que hay que hacer es respetar las instituciones. Las instituciones lo que dicen es que hay un derecho que está por encima de los demás, que es la soberanía del pueblo. Entonces hay un montón de gente que ha votado a la señora para que la represente en el Senado y debería la señora representar en el Senado a la gente que la votó. Ahora, eso puede revertirse. Si un juez pide una detención, por ejemplo, entonces le pide al Senado, mire, hay algo tan grave que requiere una detención y entonces ustedes analicen la destitución. Bueno, en ese caso el Senado tiene que tomar una decisión, pero eso no pasó. No. Así que... Ahora, acá hay un punto interesante, ¿no, Sí. Pinedo? Porque en el caso de Julio Devido se avanzó con el desafuero y la posterior detención por un pedido de detención en prisión preventiva. Sí, Que claro. es una decisión que han tomado dos jueces federales, un juez federal es el doctor Claudio Bonadío y la Cámara Federal, porque Claro. Luis Rodríguez no quería detener a Devido, pero la Cámara le ordenó que lo hiciera. Pero Pinedo dijo en una entrevista, Pichetto dijo en una entrevista el fin de semana que en el caso del Senado, por lo menos su bloque, o al que él representa, no va a votar un desafuero hasta que no haya condena firme. Eliminó entonces el tema del pedido de detención. Dijo, hasta que no haya condena firme, por lo menos yo no soy partidario del desafuero. Usted con un pedido de detención, ¿cuál es su opinión? No, Porque no es muy distinto el escenario. Sí, ¿no? sí. Yo insisto, yo creo que no hay que tratar de no hacer política con esto. Hay que tratar de hacer lo que corresponde, ¿no? Me parece a mí. Entonces, si un juez de la nación, que son los que tienen que aplicar el derecho, son los que aplican justicia, que quiere decir dar a cada uno lo suyo, consideran que hay elementos y necesidades para detener a una persona, los que no somos ese juez deberíamos tener un preconcepto de que el juez, si pide eso, es porque tiene razón para pedirlo, ¿no? Así que, en principio, yo diría que hay que obedecer a los jueces. Eso no quiere decir que el Senado sea una especie de autómata, que cualquier cosa que le pida un juez, aunque sea un disparate, igual lo va a hacer. El Senado tiene su autonomía, es otro poder. Entonces, obviamente, el Senado tiene que evaluar. A ver, este juez que lo pide, ¿tiene fundamentos para pedirlo? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene algún motivo real? Eso también hay que evaluarlo. Y bueno, y ahí tomar la decisión. Si el juez tiene motivos, el Senado tiene que hacer lo que hizo diputados, con debido. Consideró que había elementos y que correspondía obedecer al juez. El gobierno, por lo menos dos de sus principales figuras, el ministro Garabano y el jefe de gabinete Marcos Peña, usaron la palabra celebrar la renuncia de Alejandra Gil Carbo. ¿Qué significa, por qué renunció y qué significa desde el punto de vista político-institucional de la justicia? Gil Carbó era la jefa de los fiscales cuando un programa de televisión denunció con mucho detalle la ruta de lavado de dinero de la corrupción en el gobierno anterior. Se llama la ruta del dinero K, se llama el programa. Cuando se hizo ese programa con toda esa investigación y con las cuentas y los bancos y los países donde iba toda la plata, toda esa cosa. El programa de la Nata. Jorge Lanata, un grupo de diputados fuimos al fiscal puesto a dedo por Gil Carbó, que investigaba el tema del lavado de dinero, y le dijimos, inhiba los bienes de Lázaro Báez, claro, que era el que sacaba la plata en carretilla para dársela a la gente del gobierno. El fiscal Gonela. Era un fiscal llamado Gonela, que era un tipo puesto a dedo por Gil Carbó, que después la Cámara Federal dijo que lo había puesto ilegalmente, lo destituyó. Exactamente. Gil Carbó lo hizo nombrar como fiscal por Formosa. Una vez que el Senado le dio acuerdo para que sea fiscal por Formosa, Gil Carbó lo trasladó de vuelta al mismo lugar de control de lavado de dinero. A ese señor le pedimos, señor, inhíbalo a Lázaro Báez, agarre los bienes de Lázaro Báez, que no se escape. No. Y el señor lo que hizo fue denunciar a todos menos a Lázaro Báez. Entonces fue denunciado penalmente y ese señor está procesado ahora.
Claro. Y Gil Carbó investigaba penalmente por eso. Entonces, usted tiene un país que el jefe de los fiscales, que es quien tiene que perseguir a los delincuentes, se niega a perseguir a los delincuentes porque es amiga del gobierno, o porque coincide con su ideología, o porque es kirchnerista, qué sé yo. Claro. Entonces, el resto de la gente, ¿qué posibilidad de convivir en paz tiene si el que tiene que atacar a los delincuentes no los ataca? Porque son amigos de él. Entonces, esto es completamente inaceptable. Eso es lo que hizo Gil Carbó. Así que la destitución, yo no creo que haya que celebrar nada, pero me parece que le hace un bien a la Argentina, la verdad. El Senado, por supuesto, va a ser un escenario importantísimo este año, producto de todos los anuncios que ha hecho el presidente a nivel general el día lunes, los que ha hecho hoy más a nivel particular, por supuesto, el ministro Duhovne. ¿Cómo cree que va a ser la relación con el peronismo no kirchnerista y la relación con Cristina? ¿Cómo se la imagina, con Cristina senadora? Yo creo que son distintos. El kirchnerismo, incluye a la expresidenta, han optado por oponerse virulentamente a cualquier cosa que haga el gobierno. Haces un monumento a la Virgen María, se oponen, ¿no? Y dicen que es una canallada y que Macri es un dictador o cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es un mecanismo. Ahora, la democracia es otro sistema. La democracia es un sistema donde los partidos, por más que tengan miradas diferentes del vaso, yo lo veo de este lado, el otro lo ve del otro lado, son distintos. Entre los dos podemos generar una visión del vaso en conjunto, ver cómo podemos hacer para solucionar problemas del pueblo argentino que está en este vaso. Eso es la democracia constructiva. Y el sistema político democrático tiene que tener esta buena fe y esta humildad. De decir, el otro que mira las cosas de otro lado, por ahí tiene razón, tiene algo valioso que decir. O ve algo que yo no veo. Entonces, eso genera un diálogo virtuoso en una democracia, ¿no? Entonces, la mayoría del peronismo, los gobernadores peronistas, la CGT peronista, legisladores peronistas, la mayoría del peronismo, lo que piensa es que somos parte de la democracia, somos parte del sistema democrático argentino, somos la oposición a un gobierno democrático, vamos a aportarle nuestra mirada, vamos a conversar, vamos a ver si podemos arreglar los problemas de los argentinos. Esa es la visión mayoritaria del peronismo, dirigencial por lo menos. Y esto es lo que me parece que eso va a seguir siendo así. Y la verdad que creo que hay que rendirle tributo a eso y tratar de que la Argentina construya una democracia seria, a favor de su pueblo, no destinada a destruir al otro porque es adversario mío de este momento. Senador Pinedo, tengo la impresión que un ciudadano común, después de haber escuchado los anuncios de Nicolás Duhovne, estuviera diciendo en este momento a mí, Leuco, preguntale a Pinedo, ¿por qué pueden perjudicar a los jubilados? ¿Por qué se van a quedar con 100.000 millones de pesos de los jubilados producto de cambiar la fórmula de... el cálculo de aumento. El cálculo de actualización y de aumento, y lo van a llevar solamente al tema inflacionario? ¿Por qué si dijeron que iban a afectar, como dijo el propio presidente, a que los que tienen que ceder sean los que más privilegios y poder tienen? Lo que busca el gobierno en el tema de los jubilados, que es el tema más complejo que tenemos entre manos, la política argentina, sí, es que, en primer lugar, los ingresos de los jubilados no bajen. Hubo momentos en que esta fórmula, que es una mezcla rara, ¿por qué es la mezcla rara esta de la fórmula de los jubilados? Que es un poco de recaudación, otro poco de salarios. Sí. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo porque Moreno falsificaba los índices. Claro, claro. Porque no había manera de medir la inflación porque el gobierno mentía. Entonces había que inventar algo. Los impuestos más o menos siguen la inflación, ¿no? Claro. Si aumenta la inflación, aumenta el IVA, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podemos agarrar de parecido a la inflación, y se fue por ese camino. Es un mal camino. Lo que busca el gobierno es, en primer lugar, que los jubilados no pierdan plata. Eso me parece absolutamente claro. Después hay una discusión que se está empezando a dar, que es, bueno, si crece la Argentina, ¿qué pasa? ¿Cómo van a participar los jubilados en el crecimiento de la Argentina? Claro. Bueno, es una discusión abierta. Hay que ver otros países cómo son. Ningún país pone la recaudación adentro de la actualización. Hay países que ponen los salarios, que fue lo que propusimos nosotros en el Congreso, curiosamente, cuando éramos oposición al kirchnerismo. Claro. Tomemos los salarios. Hay otros que mezclan índice de precios con salarios. Bueno, esto es un tema que hay que discutir.
Recién cuando hablaba sobre el kirchnerismo mencionaba esta oposición a todo lo que propone el gobierno, y justamente Cristina cuando salió a de alguna manera reconocer su derrota, si bien no lo terminó haciendo, dijo: la Argentina eligió el tipo de oposición que quiere. Y el tipo de oposición que venía generando el kirchnerismo era justamente esta, ¿no? La del conflicto en la calle, la de los colegios tomados, la de las manifestaciones, las calles cortadas, los paros, etc. ¿Usted cree que esto se va a profundizar, esta actitud? Digo, paro aeronáutico estos días que generó muchos inconvenientes. Ayer, el lunes, antes de que hablara Mauricio Macri, también manifestaciones en la calle. ¿Cree que la conflictividad en la calle se va a profundizar o va a ir calmándose y mermando con el correr de las semanas y de los meses? Esta oposición sacó en la Argentina el 22% de los votos. Cristina sacó el 30 y pico, en la primera vuelta 34, pero en el país sacaron 22% de los votos. Quiere decir que el 80% de los argentinos no está de acuerdo con eso. Ahora, si ellos quieren seguir dañando a los argentinos para hacer política de ellos, digo, lo seguirán haciendo, como los pilotos. Es una cosa atroz, pero bueno, lo seguirán haciendo. Y yo creo que cada vez les va a ir peor, porque si vos sos un argentino común, que vienen unos políticos que te tienen que representar, que lo que hacen es agredirte a vos para hacer política contra otro, digo, flaco, esto, no sé quién los va a votar así. Pero bueno, son miradas. A lo mejor ellos siguen por ese camino. Yo creo que cada vez van a perder más elecciones, pero si les gusta perder elecciones y no representar al pueblo y no solucionar sus problemas, bueno. Senador Federico Pinedo ha sido muy amable. Muchas gracias, Gracias por compartir vuestras reflexiones.